constante. Y otra es que la temperatura sea variable. Si la temperatura es constante, fácil, porque todo esto, MRT, lo puedo sacar, IG, lo puedo sacar de la integral a la hora de resolver la ecuación diferencial y listo. Si la temperatura no es constante, entonces tenemos que hacer uso de otra correlación o otra relación que me va a hablar de cómo varía la temperatura. En el primer caso, en el cual la temperatura es constante, ¿cierto? En este caso, sistema isotérmico, esta sería la forma de yo poder obtener el valor de la presión a una altura determinada. ¿De dónde sale esa expresión? De resolver esta ecuación diferencial, que básicamente al asumir que es constante, entonces si yo asumo que es constante, lo que va a pasar es que este M, R, T y G salen de la integral, este P, por eso es que aquí sale este exponente acá, este P lo mando al otro lado a dividir, entonces sería de P sobre P, de Z por esa otra constante, integro ambos lados, y ahí resuelvo la ecuación diferencial. Lo podemos, si quieren, después mirar, si quieren hacer la demostración de ustedes, o lo hacemos, ya miramos. Pero básicamente, de ahí es donde resulta esta expresión. En esta expresión, entonces voy a tener yo la posibilidad de evaluar cuánto vale la presión en una altura determinada, partiendo como de una presión cero de referencia o en un punto de frontera que conozca, a una altura de referencia que conozca, y que tenemos que tener en este caso la condición de que la temperatura sea constante. Si la temperatura no es constante, pues ahí ya no podemos utilizar esta, sino la que sigue. Entonces, básicamente, ya vimos que cuando tenemos fluidos cuya densidad es constante, utilizamos esta que es sencilla, que aplica básicamente para líquidos. Cuando tenemos fluidos cuya densidad sí varía, básicamente gases, sí varía con respecto a la presión, entonces básicamente gases, tenemos una primera alternativa que se fundamenta en la ecuación de estado de gas ideal, que si estamos a condición de temperatura constante, entonces podemos utilizar esta expresión. Esto básicamente es P0, que es la presión de referencia por E elevado a la todo esto. ¿Listo? Este es, ya saben que representa E elevado a la todo esto. ¿Listo? G es la gravedad, M es la masa molecular del gas, Z es la altura a la cual yo necesito hallar la presión, Z0 es la altura de donde tengo mi presión conocida o mi condición de frontera o mi presión de referencia, como queramos llamarla, R es la constante de los gases, T corresponde a la temperatura que es constante. Como tenemos ahí involucrada una ecuación de estado que es la de gas ideal, quiere decir que esa R tiene unidades de temperatura en escala absoluta, o sea que esa temperatura tenemos que trabajarla en grados Kelvin, ¿cierto? Lo que hablábamos en las clases del lunes y lo que hablamos ahora, pues en este caso vamos a partir de que estamos utilizando una ecuación que deriva de la de gas ideal, entonces tenemos que trabajar con condiciones, en este caso, de temperatura en escala absoluta, o sea, temperatura en Kelvin. Y esa presión que vamos a encontrar sería una presión siempre en escala absoluta, porque estamos trabajando bajo una condición de emplear la ecuación de gas ideal. Y eso siempre va a ser las condiciones de presión, temperatura absolutas. Entonces acá simplemente tener en cuenta ese detalle, pues básicamente ustedes mismos se van a dar cuenta por las unidades de R, ¿cierto? Ustedes con las unidades de la constante de los gases, para que esto quede adimensional, porque esto queda adimensional, porque es E elevado a la S sobre cada dimensional, pues ustedes ya trabajan con las unidades que les dé que este término sea adimensional, ¿cierto? Y ya la presión va a quedar con las unidades de P0, ya así pueden ser las unidades cualquiera. Esto en el caso de que la temperatura sea constante y tengamos un fluido gaseoso o un fluido cuya, pues gaseoso, porque si estamos utilizando la ecuación de gas ideal no podemos decir que eso lo vamos a aplicar por líquido, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando tengamos un gas y que ese gas presente, digamos, la condición de temperatura constante. Si la temperatura no es constante, pues entonces ya se complica el asunto. Se complica el asunto porque entonces tendría que ver cómo relaciono la temperatura con la presión o con la altura con algo
de tal manera que me permita a mí yo resolver la ecuación diferencial y no me quede una temperatura variable que no voy a saber cómo evaluar. En ese caso en particular, entonces, cuando tenemos que la temperatura no es constante, podemos utilizar esta correlación que está acá, que básicamente aplica para la atmósfera terrestre. Para la atmósfera terrestre. ¿Qué implica esta ecuación? Esta ecuación lo que dice es que la atmósfera, de hecho es muy aproximado, lo que dice esta condición dice que la temperatura en la atmósfera va a variar siguiendo ese gradiente que está ahí beta, que es gradiente de temperatura. Es decir, que la temperatura a medida que voy ascendiendo va a ir disminuyendo un cierto valor, que va a ser, digamos, de 0 es la temperatura en un punto de referencia cualquiera, ¿cierto? Y si yo necesito hallar la temperatura en otro punto, sería esa temperatura de 0, que es la temperatura en un punto de referencia, menos ese gradiente, que es un valor fijo, que es 0.0065 Kelvin sobre metro, multiplicado por la altura, o la diferencia de alturas del otro punto. Reemplazando esta expresión de temperatura acá, pues no, acá en la de gas ideal que habíamos sacado, reemplazando acá esa expresión de temperatura que está ahí, la reemplazo en este punto, resuelvo la ecuación diferencial, voy a obtener una ecuación de esta forma. Esta me permite evaluar la presión en cualquier punto Z, de cualquier altura, tomando como referencia una presión en un punto Z0, ¿cierto? Sin importar que la temperatura varíe. No sé si alguno se lo está preguntando o ya me lo va a preguntar, y es que básicamente esto dice que aplica a la atmósfera terrestre, ¿cierto? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con los otros gases que se encuentran en reposo y que no son un gas cualquiera, ¿cierto? Un gas que es cualquiera en reposo y que su temperatura no sea constante, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso de otros fluidos? Usted tiene un recipiente, un fluido gaseoso confinado, contenido en reposo, y usted quiere saber cuánto es la variación de la presión y la temperatura no es constante, porque la expresión que me está dando el profesor dice claramente que aplicaba para la atmósfera terrestre. Entonces ahí van a acordarse lo que yo dije al principio de la clase. Cuando tenemos fluidos gaseosos, ¿se acuerda del ejemplo que hago acá en la casa? Cuando tenemos fluidos gaseosos, pues usted no va a obtener una diferencia de presiones o a esas alturas tan pequeñas, porque esos fluidos tienen un peso específico más pequeño. Para yo realmente evidenciar un cambio de presión con respecto a la altura de un fluido gaseoso, tengo que considerar que esa diferencia de alturas sea significativa, más de 100 metros, 200, 500 metros, 1000 metros. Por eso es que esta suposición se aplica solamente para la consideración o para tener en cuenta la atmósfera terrestre, porque ahí sí ya hablaríamos de diferencias de altura significativas. Por eso si tiene un recipiente de 1 metro de altura y digamos quiere saber, y es un gas que tiene confinado, y está en reposo, quiere saber cuánto es la presión abajo y cuánto es la presión arriba, básicamente le va a dar lo mismo porque el fluido es gas. Si el fluido es líquido, pues ahí sí cambia, porque el peso específico de los líquidos es mayor o la densidad de los líquidos es mayor. Pero entonces en este caso, si usted quisiera evaluar, no quisiera evaluar, simplemente usted en el caso de que tenga un fluido gaseoso confinado o en un recipiente o en reposo, en una altura normal, ¿cierto? Una altura normal es 20, hasta 20, 50 metros, ahí no va a tener usted una diferencia de presiones debido a la posición, porque básicamente cuando tenemos fluidos gaseosos yo puedo asumir que la presión es constante, puesto que esos fluidos tienen un peso específico pequeño, una densidad pequeña. Entonces básicamente
cuando tenemos fluidos gaseosos en reposo, confinados, en condiciones, digamos, de operación, procesos, básicamente usted no va a apreciar una diferencia de presiones debido al cambio de altura. La viene a sentir cuando el fluido gaseoso sí está experimentando una diferencia de alturas alta, y eso básicamente la aplicación o la evidencia se da cuando estamos hablando de la presión atmosférica o las condiciones de aire atmosférico. Ahí sí ya estamos hablando de diferencias de alturas significativas, entonces ahí sí ya tenemos que evaluar, o ahí sí va a ser relevante el efecto del cambio de presión con respecto al cambio de temperatura, de posición y de temperatura también, y lo evidenciamos, por ejemplo, en el hecho de que la presión atmosférica sea diferente en los diferentes puntos en función de la altura a la que se encuentren. Pero si ya usted está hablando de unas condiciones de procesos industriales, procesos que se llevan a cabo en escala normal, en un recipiente cualquiera, sin importar cuál sea la altura, no va a alcanzar alturas de más de 30 metros, 50 metros, alturas así no va a alcanzar. Usted ahí puede asumir que básicamente en ese fluido gaseoso, la diferencia de presiones debido a la diferencia de alturas es insignificante, y básicamente eso lo puede sustentar usted en el hecho de que los pesos específicos de los gases